Bienvenidos a la revista Fisuras. El día de hoy está con nosotros Gonzalo Rodríguez. El invitado en esta oportunidad es Gonzalo Rodríguez, diputado nacional suplente por Cochabamba. Él ocupó la dirección del Frente Revolucionario de Izquierda en varias ocasiones. Usted está viendo la entrevista de Fisuras. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Muchas gracias, estimado Luis Alberto. Un gusto saludar a tu audiencia. Sin duda es una bonita oportunidad para hablar de temas que tienen que ver con la política boliviana y sobre todo con el enfoque crítico que tiene Fisuras. Así es. Gonzalo, quisiera iniciar esta pequeña conversación preguntándote sobre cómo llegas a la política. ¿Cómo te has iniciado en este campo que es tan complejo? Bueno, lo cierto es que yo tengo una historia muy antigua. Cuando apenas tenía 14 años, estamos hablando de 1978, viví el proceso de lucha por la democracia en Bolivia, en ese entonces una huelga de hambre propiciada por 4 mujeres mineras y secundada por miles de ciudadanos, hombres y mujeres, sobre todo jóvenes en el país, reclamando la amnistía general e irrestricta. Y en esa condición de adolescente quedé muy impactado por esa acción que era por la libertad de quienes estaban perseguidos como dirigentes sindicales o políticos de esa época. Y me marcó definitivamente para siempre, porque a partir de ello empecé a volcar mi mirada hacia la política, los problemas de la vida nacional del país, el valor de la libertad, la importancia de la democracia, que la población puede elegir su propio gobierno. Y paulatinamente me fui incorporando cada vez más, digamos, profundamente en la labor política y al mismo tiempo después sindical, porque una vez que salí bachiller, estaba en un primer semestre de la universidad, me incorporé al sector obrero, me hice obrero en una fábrica y aposté, digamos, porque mi proyecto de vida esté vinculado a la lucha por la justicia social, las libertades, la democracia. Y desde entonces es que tengo una, digamos, larga trayectoria en el quehacer de las luchas sociales y políticas del país. En algunos largos momentos, lógicamente con bajo perfil, y en otros en acción pública, como en este momento a través de la condición de parlamentario. Gonzalo, eh, conozco también de fuentes que usted ha tenido una influencia familiar, ¿no es cierto? De alguna manera. ¿Por qué no nos relata un poco más ese aspecto? Sí, justamente De, esa huelga de hambre involucró a mi hermana. Y al estar involucrada mi hermana, comprendí el valor que tenía no solamente para la generación que en ese momento vivía esa etapa política, sino además lo que se presentaba para la familia, porque uno de mis tíos, que estaba perseguido políticamente, es Casiano Amudio. Era Casiano Amudio y él es un importante referente del movimiento campesino boliviano de esa época, pero además un activista político ya en esa época. No olvidemos que inclusive cuando se logra esa amnistía general y estricta, se convoca a elecciones para esa primera etapa de intento de retorno a la democracia del 78. En las elecciones generales, él se presenta como, podríamos decir, en la historia de Bolivia, como el primer candidato de origen campesino. Él ha sido candidato a la presidencia junto con Domitila Chungara. Entonces, eso fue una motivación adicional, ¿no? Que influyó bastante y, lógicamente, también las enseñanzas que a lo largo de ese periodo recibí de él y de muchos de sus compañeros y camaradas, con quienes me enrolé y, digamos, podemos decir que hasta la fecha me han dado un importante legado de experiencia y visión política que va más allá de lo que uno podría pensar que en la academia es la principal fuente de aprendizaje político. O sea, aprendí de los que estaban haciendo política, de los que han hecho política y de los que tienen suficiente, digamos, experticia
en comprender los procesos políticos, particularmente en el país. Ha sido una, digamos, herencia tanto familiar, pero a través de ese vínculo inicialmente familiar, hacia corrientes de pensamiento y acción política muy importantes en la lucha democrática del país. Ahora que usted mencionaba el tema del legado, yo quisiera que usted le hable un poco a las generaciones que están iniciándose, ya sea en el tema político o que van a tener cierto interés, porque usted además refleja no solo una condición familiar, sino también tiene ciertos valores. ¿Por qué no le hables a esa generación antes de continuar con esta entrevista? Claro, lógicamente que hay que tomar en cuenta que como nos involucramos en esa lucha por la libertad, por la democracia, lo hicimos de manera muy desprendida, ¿no? Muy desprendida al extremo de, digamos, comprometer nuestro tiempo, tal vez inclusive poner en riesgo nuestras vidas, nuestra libertad, porque si bien incursionamos el 78 en una primera acción después de haber conseguido la amnistía general y estricta, Bolivia vivió una secuencia de golpes de Estado. El 79, el golpe de Natuch Buch, el 80, el golpe de García Meza, entre los más sangrientos. Y en esos periodos tuvimos que confrontar lo que era la lucha clandestina, primeramente de resistencia a los golpes, de hacer lo posible porque la población pueda activamente defender la democracia y resistir a esos golpes de Estado. En el primer caso se logró que el golpe de Natuch Buch dure apenas 15 o 16 días, ¿no? Y termine renunciando, recluyéndose o, digamos, replegándose, mejor dicho, a los cuarteles, las Fuerzas Armadas que lo habían apoyado, y devolviendo otra vez el poder al Parlamento, porque en ese momento había un Parlamento ya electo que estaba deliberando quién iba a presidir el país. Y el 80 ya fueron 2 años más largos de confrontación, donde tuvimos que sufrir alguna detención, tal vez no por un muy largo tiempo. Yo era colegial, estaba en la pre-promo y la condición de promoción me pilló en pleno golpe y tuvimos que sufrir algunas detenciones, sufrir el exilio de mi tío, de Casiano Muzio, la detención previa y la tortura de la que fue víctima, y de otros compañeros, camaradas que todo ese periodo llegamos a conocer. Y cualquiera podía correr un riesgo de ese tipo, o más aún, hasta perder la vida, ¿no? Terminar como una persona desaparecida, en fin. Y todos lo hacíamos porque al final de cuentas creíamos en ese valor de la libertad, de la democracia, y en consecuencia eso no tenía precio, ¿no? Uno se comprometió tras ideales políticos. En semanas pasadas, en una evaluación y discusión entre colegas parlamentarios, algún momento se ponía, digamos, en entredicho si los ideales políticos tenían importancia para tomar decisiones. Y de alguna manera coincidimos que al final, que cuando uno se tiene ideales políticos, uno se pierde en la política. Puede envilecerse, puede degenerar o puede extraviarse en la comprensión y el análisis y toma de decisiones. Entonces, lo importante es tener ideales que conduzcan adecuadamente nuestros sentimientos, razonamiento y acción, y en consecuencia valga la pena lo que se está haciendo y uno pueda quedar satisfecho también, como cualquier otra actividad humana. El deporte, por ejemplo, cuando uno logra resultados, tiene avances, además esos avances y logros no son exclusivamente personales, sino para una comunidad en la sociedad, para el conjunto del país, en fin, uno se siente satisfecho, ¿no? Con el deber cumplido. Y no necesariamente, digamos, se puede pensar que la política es para fines oportunistas, de provecho personal. Eso nunca ocurrió. Gonzalo, viendo un poco su trayectoria, usted llegó al partido Free. ¿Por qué no nos explica un poquito más esa parte de su vida? Lo que pasa es que una vez que se logra el 78 la amnistía general es estricta, muchos de los compañeros, camaradas que estaban presos, lograron su libertad. Los que se habían ocultado, estaban en la clandestinidad, pudieron salir a la acción pública. Los que estaban exiliados volvieron al país. Se sumó la mayor cantidad de fuerzas políticos sindicales. Y para ese momento se intentó hacer un frente muy amplio
que permite inclusive frenar las expresiones de alternancia, en este caso por la vía electoral, de lo que fueron los gobiernos militares, que empezó con el golpe de Basins en el 64. Pero no siempre había el sentimiento de unidad en las diferentes fuerzas, llamemos, de ese momento democrático. Y algunas o varias de las fuerzas políticos sindicales, y hablo sindicales porque tuvo mucho que ver el rol de la COP, de la Confederación de Campesinos en ese momento en la lucha por la democracia, tuvieron que formar una alternativa propia, y ahí es donde nace el FRI, ¿no? Como una especie, se decía para ese momento, una especie de reunión, una constelación de estrellas, porque en esa fundación del FRI estaba Domitila Chungara, estaba Casiano Amozio, Gilberto Bernal, la lista es larga de muchos valiosos compañeros de las luchas sindicales propiamente, y también líderes políticos, ¿no?, de esa época, entre ellos lógicamente uno de los fundadores, Óscar Zamora Medinaceli. Y una vez que nos habíamos comprometido de corazón, de sentimiento, y después cada vez afianzado con la razón, con la convicción y análisis político correspondiente de que era una oportunidad de que una fuerza desde la izquierda pueda transitar a hacer un aporte importante a la vida democrática del país, es que nos fuimos afianzando. Lógicamente, era muy difícil que el FRI pueda lograr por sí mismo un resultado electoral como para convertirse en alternativa, ¿no?, inmediata para el país. Pero lo que sí aprendió el FRI a partir de esa época y hacia adelante fue desarrollar una serie de políticas de alianzas para unir fuerzas democráticas que permitan darle a la nación, al conjunto del pueblo boliviano me refiero, y a los sectores populares en particular, alternativas de mejores condiciones de vida. Pues llegamos a conformar, entre otras cosas, por ejemplo, el gobierno de Jaime Paz, a partir del 89 al 93, estuvo a cargo del FRI el Ministerio del Trabajo, y fue un Ministerio del Trabajo que demostró que se podía poner en práctica la legislación y favorecer el respeto, el ejercicio, la materialidad de los derechos laborales, como nunca antes se había aplicado. Y más adelante se logró diferentes acuerdos para ayudar a desencaminar y encontrar respuestas a la lucha cada vez más urgente de democracia en el país. Por ejemplo, en el caso de este último periodo que estamos viviendo, el 2016 hubo un resultado de un referéndum que le dice al entonces presidente Morales no a la elección indefinida. Le dice prácticamente que se vaya a su casa. Y gana el no en el país, pero para el periodo inmediato electoral que venía el 2019, no había propuestas, no había candidaturas interesantes, viables, como para captar la mayor cantidad de votos que pueda permitir un cambio. Y el FRI tuvo la virtud de identificar que había una personalidad en el medio político, si bien de origen más periodista que político, pero que ya había sido presidente del país, como Carlos Mesa, y promovió esa candidatura, que tal vez otras fuerzas políticas con más trayectoria histórica, con más recursos, en fin, o cuadros políticos, en fin, no pudieron visualizar, pero el FRI lo hizo, ¿no? Lo hizo, visualizó y propició esa candidatura que en la elección del 2019 lo puso en jaque, y tal vez jaque mate a Evo Morales, porque esa elección implicaba la obligación de ir a una segunda vuelta donde era previsible que pierde Evo Morales, y antes que eso ocurra, optaron por un procedimiento fraudulento del recuento de votos para tratar de aparentar que habían ganado en primera vuelta, y cuando se descubrió eso, optó por irse del país y se generó en consecuencia una opción de cambio. Ahora, lógicamente, ¿qué puede aportar hacia adelante el FRI como una opción que ha adquirido una serie de experiencias para encontrar alternativas de unidad nacional, de consenso, de construcción de acuerdos prodemocráticos? Es que tiene que trabajar ahora el FRI por identificar tal vez no solamente un candidato presidencial, hombre o mujer, sino un binomio que una al país, porque estamos ahora en un momento muy especial donde, dadas las tensiones que existen entre lo que es el actual partido de gobierno y diferentes formas de expresar la lucha democrática, es que se muestra un país dividido, ¿no? Dividido prácticamente entre Oriente y Occidente, entre, digamos, poblaciones de origen más autóctono, llamados pueblos indígenas, originarios campesinos, que a veces se instrumentaliza, y lo que resultaríamos las personas mestizas, no criollas, en fin, y que hay que volver a unir al país. Entonces hay que pensar en alternativas de una nueva y gran dimensión,
Y, lógicamente ahí el FRI podría jugar un rol importante, debe jugar un rol importante. Yo en este momento no tengo una condición de dirigente nacional del FRI, soy un parlamentario, lógicamente, que milita en el FRI, tengo antecedentes de haber sido de la Dirección Nacional del FRI, etcétera, junto al líder histórico, llamemos así, al el doctor Oscar Zamora Medinaceli. He estado en varias gestiones como dirigente nacional desde muy joven, en su momento encontraron que mi forma de hablar sobre la democracia, los planteamientos que hacía en los debates, consideraron seguramente importante y me incorporaron muy joven a la Dirección Nacional del FRI. He estado casi por más de 2 décadas y media ahí. Pero en el último periodo no he estado, no estoy en la Dirección Nacional, pero eso no impide a que podamos trabajar en la construcción de estas perspectivas. Tal vez para que se entienda mejor, por ejemplo, sin ser dirigente nacional, ayudé, aporté y fui parte del evento en el que se decidió invitar a Carlos Mesa a la candidatura nacional, que se entregó a principios de octubre del 2018 la invitación. Entonces, sí hemos aportado en ese momento, ahora hablando con los camaradas, compañeros del FRI, estamos también en esa perspectiva, porque si algo tiene que hacer un partido es aportar a que la población, el conjunto del país encuentre alternativas, ¿no? Se trata de construir nuevas alternativas prodemocráticas que unan nuevamente al país y sobre todo sean una respuesta que garantice libertad, justicia social, esperanza, en un momento económico muy difícil en el país, porque se está llegando al fin del ciclo del gas y no se tiene certeza cuál va a ser la nueva fuente económica que pueda reemplazar los ingresos que venía por la venta de hidrocarburos a los países vecinos. Gonzalo, usted es un hombre de trayectoria política partidista muy importante. Y respecto a eso, usted tiene una visión no solo de cómo un partido político se mueve, ¿no?, en ese contexto. Usted ha sido parte, digamos, de una parte de la historia de Bolivia en la que los partidos eran muy relevantes tanto en su estructura como en los resultados que tenían. Pero ahora vemos que eso está cambiando, ha cambiado. Los partidos ya no parecen ser tan relevantes, los partidos de oposición al menos, ¿no? Sino que el MAS parece tener mucha más relevancia. Pero hay algo que yo quiero destacar del PRI y es que han hecho una lectura correcta de la situación y del entorno. Porque si el PRI no adoptaba una posición más beneficiosa hacia candidatos externos y hacia posturas externas, posiblemente no iba a responder a la realidad del momento del 2019. ¿Por qué no nos habla un poquito más de esa coyuntura tan difícil en la que estaba el país desde el 2016, como ya mencionó, pero también en el 2019? ¿Cuál fue el rol que usted cree que el PRI jugó y fue determinante, más allá de solo la invitación, sino cuál fue el análisis que hicieron? Bueno, lo cierto es que la invitación y la aceptación de esa invitación es ya el cherry sobre la torta, ¿no? Porque es un proceso largo. En política no es que se producen hechos al azar. Ha llevado mucho tiempo, tal vez más de un año, el establecer primero la importancia de optar por una candidatura democrática, ¿no? Esto lo hemos inclusive llevado en otros ámbitos como necesario debate, ¿no? Yo me acuerdo que con dirigentes, exdirigentes sindicales de la COP, cuando hablábamos de esto, porque tenemos una cercanía con el movimiento obrero boliviano, nos decían, pero no, pues no va a ser una candidatura de izquierda. Nosotros explicábamos muy convencidos de que no era que el país estaba reclamando una candidatura de izquierda, lo que estaba reclamando y necesitaba era una candidatura democrática, ¿no? Y nos llevó meses y sin duda también le ha llevado meses, semanas a don Carlos Mesa optar por esta decisión, ¿no? Y ser invitado por un partido de izquierda. No es fácil tomar una decisión en la que se asocia a la izquierda con los problemas que haya podido dejarnos el MAS en las últimas décadas, ¿no? Entonces era muy complicado para todas las partes, ¿no? Y otras fuerzas políticas que después también fueron consultadas porque no solamente era suficiente que el FRI lo postule, porque podríamos haber dicho, muy bien, candidato por el FRI y nada más, ¿no? Se dio por conveniente mostrar que no solamente era una expresión de una candidatura de izquierda, sino ante todo una candidatura democrática y había que construir una alianza.
que refleje ese espíritu. Por eso es que surge Comunidad Ciudadana como una expresión de alianza, y había que convencer otras fuerzas políticas, por lo menos en el ámbito de ciertos departamentos de influencia, agrupaciones ciudadanas, que nos permitan formalmente constituir la alianza y registrar en el Tribunal Supremo Electoral y darle viabilidad. Entonces es un proceso de mucho esfuerzo, ¿no? Tal vez quienes no han visto los detalles creen que es demasiado fácil hacer estas cosas, no, no es así. Primero hay que convencernos nosotros mismos si es un buen paso el que se propone, y después hay que dar el paso, porque cada cosa tiene su tiempo. Y lo ¿Cómo propio, fue sin duda, cómo fue ese debate interno? Debió ser muy duro, supongo. claro, primeramente, para empezar, surgen las dudas, la incredulidad, si va a funcionar, no va a funcionar, hay muchos factores, y del otro lado también, de la personalidad invitada, no tiene sus propios, y como todos tenemos derecho, pues, a repensar las cosas, no hacer cosas reflexivas, no precipitarnos, entonces lleva su tiempo. Y en muchos casos veían como digamos, un salto muy arriesgado, pero yo creo que definitivamente valió la pena. Y no olvidemos que el 2020 también tuvo sus complicaciones, porque el 2020 las fuerzas democráticas en el país confunden el escenario político, piensan que al haberse ido Evo Morales, eh, creyeron que ya el MAS era un cadáver político, y en política nunca hay cadáveres, eso está demostradísimo a lo largo de la historia, y pensaron que bajo esas circunstancias de cadáver político había que debatir, competir entre fuerzas de oposición, y en consecuencia se dispersó la oposición, y tal vez el resultado de Arce se debe también a esa dispersión. Y el FRI tuvo que mantener una postura, una propuesta, como la opción que permita, así sea a última hora, rescatar lo más posible en la dispersión, y es lo que hicimos. Al final, varias de las otras fuerzas se dieron cuenta del error que habían cometido, tuvieron que retirar candidaturas, buscar sumar lo más posible, aunque fue ya bastante tarde, pero peor hubiera sido que se mantengan en la dispersión. Y quienes se mantuvieron en la dispersión, lógicamente, no aportaron al resultado que se deseaba, y se regionalizaron inclusive en su propuesta. Entonces, todo un proceso bastante complejo, y de eso hay que aprender, sobre todo para no repetir los mismos errores el 2025, y además tal vez cualificar nuestra visión y propuesta y resultados, ¿no? Pero en lo personal yo soy un convencido, y lo he dicho en varias ocasiones, ¿no?, en los ámbitos tanto públicos e internos, de que el 2025 tenemos que ser capaces de visualizar y materializar, que una cosa es, digamos, orientarse hacia lo que necesita el país en la lucha por la democracia, y otra cosa es lograr materializar, y ambas cosas tienen que ir una después de otra, ¿no? Pero tenemos que hacer algo mucho más grande que lo que hicimos con Comunidad Ciudadana, ¿no? Rescatando todo lo que se ha avanzado, rescatando para empezar la experiencia de este proceso. Entonces es un desafío muy grande, ¿no? Y estamos de todas maneras en ese esfuerzo. Muchas de estas cosas no siempre se conocen, no siempre se visibilizan, porque no pasa porque en la opinión pública se resuelvan, sino se pasa, digamos, primeramente por el tamiz del análisis, el convencimiento interno, las instancias de decisión, y a veces los núcleos pequeños, que parecen no tener peso, deciden muchas cosas que pueden aportar el rumbo de la política en el país. Y aquí viene otra vez el valor de los partidos. Ya no son los mismos, tal vez, que fueron antes, por ejemplo, del periodo del MAS, ¿no? Lamentablemente, el periodo del MAS, al ser hegemónico, destruyó todo el sistema de partidos políticos. Y los partidos que hemos quedado sobrevivientes nos hemos reducido en relación al periodo anterior, por una arremetida muy fuerte. Pero ahora tenemos que mostrar que a partir de esas condiciones limitadas, ¿no?, es posible aún darle alternativas al país, ¿no? Y para empezar hay cosas que hay que cambiar, ¿no? Durante más de, ya va a ser casi 2 décadas de hegemonía del MAS, se ha destruido la cultura de los acuerdos, ¿no? Prácticamente hacer acuerdos entre fuerzas políticas se ha convertido en mala palabra, al extremo que el estancamiento en las elecciones judiciales resulta reflejado, ¿no?, en esa triste realidad de que no se aprendió a valorar los acuerdos, que menos mal el día de hoy en que se realice esta entrevista,
hay la grata sorpresa de que en el Senado ya se ha aprobado una ley de consenso y por unanimidad por todas sus políticas. Y otra vez se empezará a valorar que los acuerdos nacionales son no solamente necesarios, urgentes, sino muy útiles para fortalecer la democracia, darle perspectiva, darle esperanza al país. Entonces, todas estas cosas demandan una reconstrucción de la cultura política prodemocrática y el valor del sistema político partidario y también ciudadano, ¿no? Que es el otro elemento que hay que tomar en cuenta. Partidario, porque ojalá tuviéramos partidos cada vez más fuertes, más claros, más transparentes, pero además más certeros, ¿no? Más certeros en sus propuestas, en sus acciones, y a la vez tengamos una ciudadanía más activa, porque a veces la ciudadanía en la frustración se despliega y se vuelve pasiva y deja que las cosas pasen, se resigna a su suerte y eso tampoco aporta a la lucha por la democracia. Es, digamos, bastante grande el desafío que se tiene. Esperemos, como hasta ahora hemos tratado de aportar, hacerlo también nuevamente en las ocasiones que sean necesarias, ¿no? Y una de esas ocasiones es, lógicamente, la elección del 2025. Gonzalo, usted es también conocedor de la política latinoamericana y en este último tiempo lo que hemos visto es que muchos candidatos ya no pertenecen a partidos, sino que pertenecen a movimientos que se crean para competir en elecciones. ¿Cómo ve usted, siendo un hombre de partido, a esos candidatos outsiders que están fuera del sistema político, pero que entran con fuerza? ¿Cómo los ve un hombre de partido? Bueno, hay coyunturas en las que hace propicio el surgimiento de actores políticos nuevos que después se consolidan como ciertos liderazgos, que a su vez después organizan su propia estructura ya partidaria o suplen la ausencia de estructura partidaria con la estructura y el aparato estatal. O sea, convierten en los hechos al aparato estatal como su partido. Me hace recuerdo a los gobiernos militares que como no tenían partido, entonces las Fuerzas Armadas era su partido. No es que un sistema político se mueve únicamente, digamos, por la formalidad de alguna autoridad, ¿no? O sea, por detrás hay estructuras, hay burocracia, si quieren, se podría llamar en sentido muy riguroso, tal vez pueden tomarlo como peyorativo, pero se crean grupos de poder, algunos más exigentes en el análisis, hasta me dicen las oligarquías estatales que se construyen, porque se vuelven hasta grupos de poder que se benefician y enriquecen desde el poder. Entonces, estos grupos ofician en los hechos como los sustitutos de la organización político-partidaria. El problema es que estos grupos, cuando suplen a los partidos, ya no se puede identificar cuáles son sus ideales, ¿no? Porque nacen en torno a motivaciones circunstanciales, a aspectos temáticos que en su momento cobran fuerza en la sociedad, son respuestas para ese momento, pero como la política no solamente es ese eje temático, sino es un conjunto de aspectos económicos, sociales, financieros, ¿no? Culturales inclusive, ¿no? Identitarios, etcétera. Al final terminan dando respuesta a todo, más allá de la motivación inicial que los catapultó a la política, y se convierten en factores de poder que después no siempre generan satisfacciones porque no han nacido de una teorización o de haber plasmado adecuada y oportunamente referentes sobre ideales a los que se quiere llevar al país, a la sociedad, ¿no? Ideales de justicia social, de desarrollo, de progreso, en fin, y se improvisa, ¿no? Varias de estas cosas terminan en la improvisación, muchas caen bien en su momento, pero después también llevan a frustraciones. Y en algunos casos, este tipo de apuestas que no se traducen o no terminan de cuajar o de materializarse en estructuras partidarias más formales, terminan en frustraciones que después se diluyen, ¿no? Claro, durará una gestión, tal vez 2 gestiones o algo más, pero después se diluyen. Y lo que merece un sistema político democrático que se entiende que debiera ser indefinido, ¿no? Necesita sistemas más sólidos, ¿no? Es decir, actores del sistema más sólidos, partidos que se sepa cuál es su base mínima de identidad ideológica, que se sepa mínimamente cuáles son los ejes de las políticas públicas que proponen y ponen en práctica, ¿no?
y todo eso le orienta a la población, porque ya no se mueve en incertidumbre ni al azar, ni esperando un milagro, sino más o menos sabe por dónde va a ir la cosa y presiona también a los partidos que cumplan sus compromisos con sus propios ideales, sus propias propuestas, y ordena de mejor manera la acción política. Si eso no ocurre, lógicamente todo es azaroso, ¿no? Y a veces uno puede apostar por una cosa y terminar trasquilado, es decir, puede apostar por una especie de aventura interesante, pero después hasta terminar víctima de esas aventuras, ¿no? Veamos nomás el caso del Perú. Fujimori surgió así como una novedad y ahora ¿dónde lo tenemos a Fujimori? ¿No? Y prácticamente es una ex autoridad máxima del Perú que está siendo juzgada por atentados a los derechos humanos, que en una etapa inicial enamoró a los peruanos. Hasta en Bolivia tenía mucha simpatía y me acuerdo las primeras veces que venía a Bolivia era recibido pero como un gran presidente. Pero ya después, ¿quién se acuerda de Fujimori? ¿No? ¿O qué se puede rescatar de Fujimori? Lo que queda es la última imagen, ¿no? De alguien que al vulnerar derechos humanos, haber caído en la corrupción, se tuvo que ir del país. No nos olvidemos que él ha sido extraditado, por ejemplo. Entonces, para evitar esas frustraciones es preferible tratar de fortalecer el sistema de partidos, donde inclusive la presión social se traduzca en un control de la propia militancia hacia las jefaturas o niveles de decisión de los partidos. Si eso no hay, lógicamente todo está librado a caudillismo, ¿no? Los caudillismos tienen mucha liberalidad para tomar decisiones que a veces son interesantes, en el azar siempre surgen cosas cautivadoras al principio, pero después en perspectiva se diluyen y acaban en frustraciones. Ahora nosotros, justamente hablando desde el tema de los liderazgos de este tipo de movimientos, en Bolivia estamos entrando a una coyuntura en la que por razones internas de un partido que no se han sabido resolver, estamos viviendo consecuencias a nivel nacional. ¿Usted cree que tiene mucha influencia el tema de que no sea un partido estructurado con democracia interna que genere este tipo de problemas entre liderazgos? ¿O cuál cree que es el motivo de por qué hay una división tan fuerte en el partido hegemónico? Lo que pasa es que hay un conjunto de intereses contrapuestos, ¿no? Quien fue presidente antes de Arce, por parte del partido de gobierno, por lo demás, cree que necesita irremediablemente el volver al control total del Estado, siendo presidente nuevamente. No ve otra perspectiva en su futuro personal. Eh, y lógicamente eso conflictúa a otro sector del MAS que ve ya en su presencia un problema más que un aporte, ¿no? A partir de su esfuerzo por la selección indefinida ha sido problema tras problema para el MAS, ¿no? Todo el tiempo, porque tienen que sobrellevar digamos, las derrotas que eso implica, empezando por la derrota del referéndum al que ellos mismos nos llevaron al referéndum. Los problemas con la auditoría del padrón, no del padrón, sino del recuento electoral del 2019, que ellos mismos nos llevaron, porque ellos trajeron a Almagro, o sea, no fue la oposición que invitó, que otra, no, ni vino porque quiso, oficiosamente, no, ellos mismos lo trajeron, ¿no? Ellos mismos propiciaron la firma de un documento, un convenio vinculante, ¿no? Entonces, todos esos errores van mostrando que ha perdido las cualidades de llevarlos hacia resultados exitosos y se convierte en una especie de lastre. Entonces, acá hay dos bandos, ¿no? Donde uno de ellos cree que debe satisfacer esta inquietud muy personalizada del expresidente Morales de que debe de tomar el poder, porque sin eso prácticamente él cree que no hay futuro para el MAS, para el partido que él jefaturiza, ¿no? Es demasiado personalizado, o sea, más o menos el partido soy yo, es su esquema, ¿no? Y lógicamente es una concepción muy totalitaria, por eso también cuando llega al Estado, el Estado soy yo y todo tiene que estar a su servicio. Y del otro lado, que ve que podría tener mejor destino el conjunto de conglomerados sociales aglutinados en torno al MAS o que le han confiado al MAS cierta esperanza,
¿no? Podría tener una perspectiva diferente si se va renovando, ¿no? Es una batalla más que ideológica, ¿no? Porque ambos tienen prácticas y visiones, una mentalidad totalitaria de control de los diferentes órganos de poder, centralizar todo, etc. Pero en la práctica son dos perspectivas que se enfrentan, ¿no? Una que está basada exclusivamente en la inquietud, el interés de Evo Morales, y la otra que cree que hay que renovar porque si no se puede comprometer definitivamente el futuro del MAS como tal o de los movimientos que están por detrás del MAS, es decir, la base social del MAS. Pues por eso también se explica que la lucha que están librando se refleja también en los eventos sociales, sindicales, el Congreso de la CESUD-CB, las posiciones que asumen uno u otro sindicato, etcétera, ¿no? El pacto de unidad es una disputa no solamente en una estructura propiamente partidaria, sino ha permeado al movimiento social sindical que ellos arrastraron tras de sí y lógicamente eso conflictúa o pone en riesgo al conjunto de la sociedad, porque estas organizaciones que debieran jugar un rol de representación, sobre todo social reivindicativo, se involucran en luchas partidarias o de fracciones de un partido y colocan todo de cabeza tras esos propósitos, olvidándose de sus problemas propios, ¿no? De los problemas propios de los sectores que se presentan en el ámbito social y sindical. Entonces, la realidad que estamos viviendo ahí es muy difícil que se pueda resolver, sino a través tal vez de un proceso post-elecciones 2025, ¿no? El congreso que van a tener pronto, en el mes de octubre, en la OCN, va a ser objeto igual de cuestionamientos, no va a ser el congreso de unidad que quisieran, ¿no? Ya se percibe, están yendo ya confrontados, va a haber desconocimientos, cuestionamientos, en fin, a ese evento, y no los va a unir, más bien los va, digamos, colocar en situaciones más difíciles. Y por tanto, lo que se percibe es que esto se va a tener que dilucidar con dos candidaturas del 2025, ¿no? Salvo que uno de ellos, por alguna cuestión demasiado extraordinaria, diga, bueno, declino, pero no se ve que eso ocurra, ¿no? No se ve que eso ocurra porque por detrás también hay expectativas e intereses muy fuertes, ¿no? Tras Evo Morales, si bien es un esquema muy personalista, muy caudillista, hay toda una estructura de lo que fue su equipo de gobierno, ¿no? Todos los exministros, es un poderoso equipo no solamente orgánico, sino político y económico, ¿no? que busca retomar presencia en el Estado. Y del otro lado también hay todo un conjunto de factores de la burocracia estatal, porque hay que ser realistas, eso ocurre, ¿no? Se generan expectativas y lógicamente no van a querer ser desbancados. Y por detrás de ambos bloques se tiene segmentos de la sociedad organizados social y sindicalmente que tienen sus expectativas, que están siendo arrastrados a una batalla partidaria, una confrontación interna partidaria. Lamentablemente eso no debe ocurrir, pero en Bolivia no es la primera vez que ocurre, por si acaso, y que se van a ver obligados a tener que mantener posiciones. Y digo que no es la primera vez que ocurre, no olvidemos que ha habido hasta confrontaciones con armas, ¿no? Se mataron con armas en la época del MNS, cuando hubo la Champaguesa, ¿no? Justamente una confrontación en un congreso de la Confederación de Campesinos dividió en dos bandos, ¿no? Los que apoyaban a Rojas, los que apoyaban al otro candidato, Beizaga, ¿no? Y terminaron enfrentados y se mataron entre compañeros y hermanos campesinos. ¿Y qué había por detrás? Eran las corrientes que estaban en disputa dentro del MNR, ¿no? Es muy penoso lo que se ha vivido en la historia y esperemos que esto se pueda más bien reconducir adecuadamente, las organizaciones sindicales recobren su independencia sindical y se dediquen a lo suyo y que, bueno, los partidos definan en sus estructuras y no lleven a la población al enfrentamiento y hasta tal vez masacres, ¿no? Muy buen punto de vista, Gonzalo. Yo creo que usted nos está mostrando cómo se puede dilucidar este panorama, pero sobre todo a mí me deja con una nueva cuestionante. ¿Hasta qué punto un partido caudillista va a poder dilucidar con democracia interna problemas que son netamente de liderazgos, ¿no? Bueno, todo en la sociedad evoluciona, ¿no? Hay muchos actores políticos
que por las fuerzas, digamos, más intensas del movimiento prodemocrático en el país han tenido que abandonar las intentonas golpistas, ¿no? Porque antes la forma de llegar a la presidencia era a través del colegio militar, o sea, ¿no? Habían sectores de la sociedad que apostaban en entrar al colegio militar, a hacerse generales para llegar a la presidencia. Pero del 78 hacia adelante, y sobre todo el 82, cuando se consolida el retorno a la democracia en el país, muchos de los actores que tenían origen militar o habían apostado por el colegio militar entendieron que tenían que volverse demócratas, ¿no? Hacer sus partidos, mostrarse como ya no tanto eficientes desde la condición de militares, sino de políticos, ¿no? En diferentes niveles, ya sea gobernanza local, nacional, y tuvieron que aprender a ser demócratas. Y creo que esa es la esperanza que debiéramos cifrar hacia, por lo menos, si no es todo un sector importante del MAS. O sea, va a parecer que soy muy condescendiente con el partido de gobierno, pero si queremos paz y fortalecimiento democrático en el país, tenemos que apostar todos por ello. Pero ¿qué puede llevar a que un partido que tiene esta mentalidad, esta tradición, esta práctica de más de década y media de totalitarismo pueda cambiar? Es la presión social, ¿no? La presión social, además, que vea resultados en este último tiempo de que los pactos, los acuerdos son factibles, dan resultados, le dan satisfacciones a la población frente a la incertidumbre del proceso judicial, que de pronto haya certezas de que va a haber, si bien no será a fines de este 2023, será a principios del 24, y es una certeza. Pero muchas de esas cosas ayudan, ¿no? A que la gente cambie su mentalidad, ¿no? Y tenemos que apostar a eso, porque, claro, algunos desde una pose muy radical dicen, debieron haberles quitado la sigla, quítenle la sigla de una vez, que desaparezcan del mapa, como si fuera fácil, ¿no? O sea, hay sectores grandes de la población que seguramente están identificados con esa opción que en este momento está en el gobierno. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a borrar a una cantidad de bolivianos, bolivianas del mapa? No se puede, no es realista. Lo que hay que hacer es más bien que vayan abandonando sus prácticas totalitarias, hegemónicas, antidemocráticas, y vayan asumiendo una conducta diferente, ¿no? Y sigamos conviviendo todos en el país, pero bajo reglas democráticas, y aprendan a avanzar y a representar los intereses de los sectores que en ellos confían en los ámbitos democráticos bajo procedimientos democráticos. Y también de nuestra parte tenemos que hacer lo propio, ¿no? Lo propio, ¿no? A ver, ¿qué se critica? Hasta en la doctrina, en la teoría sobre la democracia, se cuestiona el hecho de que es antidemocrático la eliminación administrativa del adversario. Y cuando nos plantean eliminar la sigla, por ejemplo, como si fuera fácil hacerlo, no es fácil hacerlo, porque pasa por diferentes factores de órganos de poder. Pero desde el punto de vista de la doctrina por la democracia, eso es antidemocrático. No se puede eliminar administrativamente al adversario. Más bien hay que ganarse a la población, y si uno quiere avanzar, derrotarlos limpiamente en una elección, ¿no? O en una, digamos, en un debate, en un ámbito de acción democrática como el Parlamento. Entonces hay que mostrar mejores argumentos, demostrar cosas alternativas frente a sus políticas públicas que sean viables, acogidas por la población. Trabajar con el tema de alternancia. La población también quiere probar una y otra hasta encontrar mejores días, ¿no? Entonces, todo eso es un proceso. Entonces, no hay que abandonar ese aporte de la historia de Bolivia y el mundo, de que tenemos que evolucionar todos, ¿no? La misma izquierda en su momento, que ahora nos decimos demócratas, de verdad, en lo personal asumo un compromiso muy profundo con la democracia y los derechos humanos. En los años 78, antes de entrar esta lucha por la democracia con resultados, ¿no? Pensábamos que a las dictaduras militares había que acabar con las guerrillas, como que ocurrió así en Nicaragua, ¿no? En Nicaragua tuvieron que derrotar al gobierno de ese régimen que había allí, una dictadura, a través de la acción guerrillera del Frente Sandinista, ¿no? Pero hemos visto que eso después no ayuda a la construcción de una cultura democrática. Cómo está Nicaragua ahora ya todos vemos, ¿no? Entonces había sido más importante el camino que habíamos optado en Bolivia, ¿no? De trabajar más bien fortaleciendo las fuerzas democráticas, y ahora es el desafío de este momento, ¿no?
En la medida en que vemos a dos polos, ¿no? De un mismo partido confrontados y siendo ese partido uno de los más importantes por tener el apoyo social y eso verse representado en el Parlamento, ahora nos presentamos ante un contexto diferente, en el que el Parlamento también está dividido, ¿no? Y usted, siendo parlamentario y diputado, ve esa división. ¿Cómo cree que va a afectar esa división al país en el Parlamento? ¿Cree que puede tener un efecto positivo para la democracia o lo contrario? Bueno, primero que la democracia en esencia es pluralismo, ¿no? No es hegemonismo. Y lo que practicaron hasta antes de este Parlamento fue una hegemonía, una dictadura de los 2/3 que tenía el partido de gobierno. O sea, prácticamente, si había otras fuerzas, otros parlamentarios de partidos o alianzas diferentes a la del MAS, eran para decorar y aparentar que había democracia, porque en los hechos ellos imponían todo, ¿no? Y ahora la nueva realidad plural obliga a los acuerdos. Aquí viene otra vez el tema de el valor de saber concertar, saber negociar, saber practicar la política en el buen sentido, porque la política es diplomacia, es llegar a entendimientos, ¿no? Claro, la política tiene otras expresiones también, ¿no? Pero ese es, digamos, el ámbito de lo que no hay que hacer. Si llevamos la política a militarizarla, a enfrentarnos y a agarrarnos a balazos, eso es un grave error para la sociedad. Si llevamos la política al ámbito de judicializar y todo, creer que se resuelve enfrentándonos a los tribunales de justicia y el que tiene el control del tribunal de justicia guillotina a los otros, otro error, ¿no? Que también se ha visto en el país que eso es pernicioso. La política implica el debate, implica los acuerdos, ¿no? Puede debatirse de manera muy, tal vez, firme, consecuente, hasta encarnizada las posiciones, pero hay momentos en los que hay que llegar a acuerdos, sobre todo en función de intereses nacionales. Y eso es factible, funciona, ¿no? Hoy día mismo, esta noche, ya la prensa estará difundiendo de que hay un resultado, y es lo que la gente quiere, ¿no? Entonces, si logramos establecer niveles de equilibrio en la gestión pública en el Parlamento y mostramos que es posible, que no había sido cosa del otro mundo llegar a acuerdos, entonces entenderá la gente de que la alternativa de aquí en adelante para el país es un Parlamento plural, ¿no? Un Parlamento con capacidad de sus fuerzas políticas de llegar a acuerdos, un Parlamento que es además capaz de sensibilizarse ante la opinión pública, si hay cosas que presionan y que todos debemos tomar en cuenta para encontrar soluciones, va a ayudar muchísimo. Entonces, este nuevo periodo es novedoso para buena parte de las generaciones, sobre todo jóvenes, porque no han conocido otra forma anterior que no sea, digamos, la imposición de los 2/3 que tenía el MAS, pero que hacia adelante podrían apostar por esta nueva práctica política, este nuevo enfoque político, esta nueva visión de la política, y verse también que ellos pueden participar, ser activos, porque cuando es hegemónico o te sumas, a pesar de que no crees, que sé yo, te vuelves hasta impostor o impostora, ¿no? Para estar dentro de una participación política en un esquema del que no crees, pero no hay otra alternativa de hacer política sino a través de esa opción. Era como más o menos muchos militares han sido llevados por sus familias a ser militares pensando que a través de, de que el colegio militar les abría las puertas a la presidencia era la única forma de hacer política, ¿no? Entonces ahora no tiene que abrirse, todos tienen que mostrarse como son, como lo que creen, como lo que sienten, lo que piensan. Eso es importante porque eso nos hace más auténticos, nos hace más transparentes, más genuinos, ¿no? Y va a hacer que confiemos unos con otros porque, caso contrario, no sabemos si uno está por qué ahí en cada posición, ¿no? En cambio, si cada uno ha ido con lo que piensa, si ha respetado su forma de pensamiento diferente, sabemos con quién estamos tratando, que es base también para las negociaciones, ¿no? Entonces, es una nueva etapa, tal vez novedosa, reitero, desconocida para la gente de las nuevas generaciones, pero es una cosa que vale la pena. Tal vez esto va a ilustrar mejor. Resulta que si Bolivia tardó del 78 hasta el 82 a volver a la democracia, fue también fruto de que no había para ese momento una cultura de acuerdos. O sea, ¿qué pasaba?
no se lograba una candidatura con más del 50% más uno de votos. Por tanto, la segunda vuelta estaba en el Parlamento tenía que elegir quién era presidente y quién era vicepresidente. Y como no había esa cultura de acuerdos, no se podía lograr una elección en el Parlamento. Y como no se podía lograr en el Parlamento esa elección, era la excusa para que los militares digan, ahí está, son un desastre los civiles, por tanto aquí hay que poner orden. Daban los golpes de Estado. Y solo del 82 y el 85 adelante se entendió, ¿no?, que era muy decisivo para cultivar la democracia y llegar a acuerdos. Y de ahí en adelante es que, bueno, han calificado tal vez con algún despropósito de democracia pactada, que toda la vida política en democracia aquí en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, siempre se llega a acuerdos, ¿no? Sin acuerdos, ni en la familia se puede avanzar, ¿no?, ni en el club deportivo, en ningún lado sin acuerdos, ¿no? Los acuerdos son parte de la naturaleza humana. Entonces se aprendió esa cultura, pero que después se la echó por la borda, se impuso la hegemonía y ahora hay que volver a reaprender, pero tal vez con nuevas visiones, ¿no?, con nuevos compromisos. Por ejemplo, que todos los acuerdos que se lleguen siempre sean congruentes con principios y valores democráticos, que antes no se hablaba así. El 2001 adelante, Latinoamérica tiene la Carta Interamericana Democrática, que es una valiosa herramienta que antes no había sobre una teoría básica de la democracia, por ejemplo, el respeto al Estado de Derecho, el respeto a la independencia de poderes, etc. Eso puede orientar los acuerdos de aquí en adelante, ¿no? Antes no había los conceptos de derechos humanos a plenitud, simplemente se restringía la libertad de expresión, libertad personal, era muy restringido al ámbito de los derechos políticos. Ahora los derechos humanos abarca hasta lo medioambiental, ¿no? Tenemos derechos económicos, sociales, culturales, medioambientales, entonces hay compromisos mayores. Bajo una nueva lógica mundial de democracia más trabajada conceptualmente y de derechos humanos, los nuevos acuerdos debieran dar mejores satisfacciones y frutos al pueblo boliviano. Entonces, animémonos a entrar a esta nueva cultura de la democracia, de los acuerdos, ¿no?, en pos de materializar una democracia cada vez más sólida y profunda y la vigencia real y efectiva de los derechos humanos. Muy bien, Gonzalo. Ya estamos a punto de cerrar este espacio. Me gustaría que usted nos dé una conclusión de lo que está sucediendo en Bolivia, un análisis muy breve, pero también me gustaría que usted le dirija unas palabras a los jóvenes. Bueno, primero que hay que entender que el 2016 ha marcado una especie de cambio del rumbo de la historia del país. Hasta antes de eso había una consolidación del hegemonismo en la gestión política, ¿no?, 2/3 a favor del partido de gobierno. Del 2016 muchas de estas cosas se han puesto en duda y se ha abierto la esperanza y perspectiva democrática. Ahora, nadie ha podido precisar en su momento, tal vez porque no se ha teorizado o debatido abiertamente con la población, qué se entiende ese, digamos, rescate de la democracia. ¿Qué implica? Implica el pluralismo, por ejemplo. Implica, en consecuencia, los acuerdos. Implica la construcción de alternativas de unidad nacional. Implica el considerar todos los problemas y necesidades de la población en una visión integral de derechos humanos. Y estas cosas nuevas que todavía están en desarrollo, ¿no?, estoy simplemente revelando, planteando los elementos más iniciales, ¿no?, hay que trabajarlo en conjunto con la sociedad, va a demandar un concurso muy activo de la sociedad en sus diferentes segmentos, que no es el individuo aislado, sino es segmentos de la sociedad organizados en colegios de profesionales, en sindicatos, en gremios, en clubes deportivos, en OTBs, porque no solamente nos trazamos objetivos o necesidades o intereses personales, sino colectivos, tenemos sueños colectivos de progreso, de desarrollo. Entonces, todo esto tiene que ayudar, digamos, a fortalecer estas inquietudes y generacionalmente ahí hay un rol muy importante de los jóvenes, ¿no?, de los jóvenes porque estamos en el siglo XXI, el siglo de la información y el conocimiento, y los jóvenes pueden jugar y deben jugar un papel muy importante para acceder a diferentes criterios y experiencias en el mundo inherentes a la democracia, los derechos humanos y las grandes transformaciones tecnológicas.
sin las cuales ninguna sociedad podría tener libertad y futuro, ¿no? Eso es muy importante. Si no comprendemos bien lo que es democracia, a veces nos entusiasmamos y simplemente pensamos que democracia es el día de ir a votar, ¿no? Democracia tiene que ser los 5 años de gobierno, o sea, la relación con la sociedad tiene que ser garantista de derechos, de libertades, ¿no? A veces pensamos que únicamente, digamos, debemos preocuparnos por ciertos elementos que hacen a la economía, por así decir, el rol exclusivamente del Estado, ¿no? Las nacionalizaciones o la industrialización, pero no trabajamos a fondo, ¿no? ¿Qué implica la industrialización? Porque hay el mundo, la historia de la humanidad ha conocido ya muchas generaciones de industrialización. Estamos en la cuarta revolución industrial. Ya veces pensamos que haciendo la primera revolución industrial nos vamos a colocar en ventaja y eso ya está superado en el mundo. Y la cuarta revolución industrial tiene que ver con la informática, la nueva forma de relacionarse con la inteligencia artificial, la economía naranja, y en eso los jóvenes tienen que jugar un rol importante. Implica la integración de las personas bajo un nuevo enfoque de sensibilidad social, implica conocer los derechos humanos. Y por eso que hombres y mujeres jóvenes tienen este desafío, tal vez que no lo habían pensado anteriormente, pero está ahí, está al frente, es cuestión de visualizar, ¿no? Y bueno, si de alguna manera como personas que estamos en la acción política ayudamos a visualizar y además ayudamos a que exitosamente nos involucremos en eso, en buena hora, ¿no? Pero necesitamos que lo hagamos muchos más, no puede ser patrimonio ni de un partido, de alguna persona, mucho menos, ¿no? O de alguna sola tendencia, ¿no? Tenemos que diferentes tendencias, sea de izquierda, de derecha, del centro, todos involucrarnos en estos grandes cambios, porque van a necesitar que el país esté unido, entre diferentes generaciones, entre diferentes regiones, entre diferentes segmentos de la sociedad, porque si no, no vamos a avanzar. Muchas gracias, Gonzalo. De verdad ha sido una conversación muy placentera y muy informativa para toda nuestra audiencia y esperamos tenerlo pronto. Gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias a ti, Luis Alberto. Les deseo éxito en la labor que llevan adelante con la revista Fisuras. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, eso fue todo en la revista y esperamos tenerlos en la siguiente edición. Un saludo.